Mujeres sembrando sueños. El podcast donde cada historia es una semilla. Bienvenidas al viaje. Presentado por Ludi Adelino. Bienvenidas a Mujeres Sembrando Sueños. Hemos cruzado la frontera de Brasil y nos encontramos en la capital de Uruguay, Montevideo. Nuestra invitada se llama Chabela Ramírez, es cantante y activista afro-uruguaya. Empezó su militancia a los 15 años y en 1995 fundó el coro Afrogama para promover la identidad étnica y de género a través de la cultura afro-uruguaya. Chabela fue nombrada Ciudadana Ilustre de Montevideo en 2024. Actualmente preside la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya y mantiene su activismo contra el racismo y en favor del feminismo. Conozcamos su historia. Debemos hacer un pequeño inciso antes de empezar con la entrevista, y es que se juntó la gran suerte de poder tener un espacio en la apretada agenda de nuestra invitada de hoy con la mala suerte de la tecnología, por lo que veréis que la imagen se corta y el audio no es el mejor. Aún así, hemos decidido sacar adelante la entrevista por el inmenso valor que tienen las palabras de esta mujer. Pedimos disculpas nuevamente y esperamos que os guste. Hoy estamos aquí en Barrio Palermo, acompañada con la maravillosa Chabela Ramírez. Muchas gracias por dedicarnos este rato. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, en este Montevideo precioso, muy cálido hoy, en este verano fantástico, y haciendo algunas cosas como siempre. Estamos aquí en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, institución que nos representa a muchos artistas y personas trabajadoras de la cultura, que tiene la característica de haber sido el lugar donde se focalizó todo lo que tiene que ver con la legalización del candombe. Porque el 3 de diciembre, Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya, Ley de Racial, fue una ley que en el año 2006 se promulgó a través del hoy senador Edgardo Ortuño. Y esa ley hablaba no del candombe de una forma romántica, sino del desalojo, los desalojos que hubieron aquí, en este barrio, allí en el barrio sur. Que también fue un 3 de diciembre. Claro, por eso mismo empezamos en el sur. Ajá, mira. Fue el primero, el 3 de diciembre de 1978, el desalojo en Cuarén. Sí. El 14 de enero de 1979, aquí en Palermo, y en diferentes lugares se fue dando el alejamiento de las personas afro, de las personas pobres de aquí del centro de Montevideo. Por eso el Día del Candombe es un día de resistencia. Y candombe, aquí como que se escucha mucho, la gente lo celebra mucho, y justo en esta época, ¿no? Que de hecho tengo que decir que sin haberte conocido y sin saber, yo ya te había visto en el escenario, porque un día, el día que llegamos, escuchábamos tambores y dijimos, vamos a seguir este ritmo de tambores. Y llegamos allí y justo estabas ahí, ¿no? Cantando. Y familia, ¿es una murga? ¿Lo estoy diciendo bien? Comparsa. Sois una comparsa que se llama Familia Valores. Se llama, claro, en realidad se llama Valores. Valores. Sí, en realidad su primer nombre fue Valores Ancina, por este barrio, por esa calle que desde aquí no se ve, pero fue el lugar donde muchos de nuestros antepasados nacieron. Nosotros le llamamos Barrio Ancina, en realidad es una calle, es una media manzana, sí. Pero que fue un semillero cultural muy grande durante todo el siglo XX para sostener, para mantener nuestras costumbres, nuestro arte,
nuestras fantasías e ilusiones, ¿no? Sí. Que muchas se hicieron realidad y otras. Totalmente. ¿Y cómo es que nace todo eso, ¿no? ¿En qué momento tú te involucras en eso? O sea, ¿siempre has estado allí y has estado, digamos, como metida en esos mejunjes, ¿no? ¿O es como que un día dijiste, mira, yo esto lo veo claro, me meto aquí porque soy activista, porque a través de mi arte puedo transmitir, ¿no? Y fue al revés. Al revés. El candombe me llevó a otras actividades. Yo nací en un barrio de negros, este barrio Palermo, que hoy obviamente ha cambiado mucho, como cambian muchos lugares donde la cultura afro hace maravillas y después se convierten en barrios muy caros y los afros somos desalojados de nuestras zonas de trabajo y de vida. Yo vengo de una familia, como mucha gente de acá de este barrio, que nació en esta calle, en casa de mi mamá, y en casa de mi padre, que mi viejo nació en el barrio sur, y yo soy una mezcla, pero me siento obviamente identificada con el candombe, porque el candombe une. Justamente, la gente a veces cree que el candombe es una forma de diversión, una forma de pasarla bien con los amigos, y no se trata. Eso es lo que se ve. Claro. Pero se trata de una cultura integradora, absolutamente integradora, y que de resistencia para nosotros los afro-uruguayos, y que a su vez hemos compartido y seguimos compartiendo con los uruguayos o personas rioplatenses que vienen aquí a aprender. Vienen a aprender sobre todo los tambores, cómo se bailan esto, cuando en realidad en esta cultura de resistencia lo importante fue que nuestros antepasados la tomaron, la armaron, la crearon para liberarse de sus esclavistas. El candombe nace en la época colonial y fue una forma ritual de manifestarse contra los amos. El candombe es eso. Hoy, claro, la abolición de la esclavitud fue en el siglo pasado, y a los descendientes de africanos nos dejaron, en esa abolición, entre comillas, nos dejaron sin casa, sin trabajo, sin formas educativas, o sea, sin estudio, sin salud. Al tener, siempre lo repito y no me cansaré de repetirlo por el resto de mi vida, tener una libertad así, por supuesto que no es libertad. Y de ese modo sobrevivieron ellos, y nos enseñaron a sobrevivir a nosotros, teniendo nuestra cultura como motor, en mi caso, motor para los cambios. Y es así, ¿no? Es así. Siento que como que está siendo así también ahora. Claro, porque para poder hablar de cambios, tienes que escribir. Yo hubo un momento en mi vida que tuve que ponerme a escribir, hacer las canciones que quería cantar, las cosas que quería decir, las cosas que queríamos decir en el caso de nosotros como mujeres afro, ¿no? Y no te estoy hablando de mujeres negras, estoy hablando de mujeres afro, que eso habla de nuestra identidad. ¿Cuál es la diferencia de mujeres negras y mujeres afros? La parte negra tiene que ver con nuestro color, la parte afro tiene que ver con nuestra herencia africana, con todas las cosas tremendas que pasaron nuestros antepasados. Nosotros tenemos un continente madre, que no lo conozcamos en forma directa, ese es otro tema. Totalmente. No hemos tenido aún la posibilidad, pero algunos de nuestros hermanos ya han ido a la tercera conferencia mundial contra el racismo, por ejemplo, en el año 2001, en esa tercera conferencia mundial contra el racismo que se hizo en Sudáfrica, desde América Latina, fue comandado por organizaciones Mundo Afro y otros países de América que también tienen una colectividad fuerte. Fuimos a hablar, los que llegaron allí, nosotros estuvimos en la pero de que nosotros no somos negros, somos afrodescendientes. Negro es un color. A nosotros siempre nos identificaron como negros
los negros. Negro es sinónimo de esclavitud para nosotros. Entonces, nosotros entendemos jamás, ¿cómo te podría decir? Jamás alejarnos de nuestra negritud, de nuestro amor por nosotros mismos, por nuestro colectivo. Sí. Pero el Uruguay, por ejemplo, nuestro país, no admite que nosotros nos digamos afrodescendientes. ¿Por qué? Porque es un país muy racista, donde hemos nacido. Al igual que la República Argentina, al igual que otros países donde los negros ocupan determinado lugar, y el ser negro significa, aparte de ser pobre, no solamente la pobreza económica, sino las pobrezas y la falta de oportunidades que eso significa, y la falta de cohesión entre nosotros que ellos alimentan. Por eso las mujeres en muchas cosas nos dedicamos a tejer, a coser, a unificar. Porque cuando nosotros hablamos de que somos descendientes de africanos, eso significa que no somos descendientes de españoles, los colonizadores. Entonces, la tarea de descolonizar nuestra cultura es una tarea sumamente difícil, pero imposible de realizar. Entendemos que el negrito, la negrita, ¿viste cómo siempre se dice en forma cariñosa? Sí, es justo lo que te iba a preguntar. Aquí lo he escuchado mucho, que de hecho incluso en algún momento me he sentido como, me están llamando a mí porque soy la única negra que hay aquí, ¿no? Y de repente escuchaba, negra, negro, y me giro y están llamando a otra persona que podría ser perfectamente blanco, ¿no? Pero es esa expresión de llamarse. ¿De dónde viene eso y por qué? Esa es la naturalización del racismo, que de tener mi negro querido, mi negro criado, todo eso el negrito de los mandados, la negrita leal. Cuando se habla de nuestro máximo prócer, no solamente Artigas, que fue el gran prócer uruguayo, sino de Ancina, nuestro prócer afro, que estuvo junto a Artigas durante todo el tiempo. Se fueron al Paraguay, ellos cayeron presos, allí muere Artigas y Ancina estuvo hasta el último minuto con él. Cuando se habla de Ancina, no se habla de un comandante como lo es de nuestro país, de un héroe de nuestro país. Se habla del cebador del mate. Se hablaba, no me gusta ya hablar de esto porque lo hemos tenido que decir muchas veces, pero lamentablemente, mientras que Ancina no sea reconocido como el comandante que fue, y para lograr que Ancina fuera considerado comandante, nuestro presidente franquista anterior, Tabaré Vázquez, después de una larga investigación, firmó todas las pruebas que existían de que Ancina era un guerrero. O pensaban que Ancina iba a pasar cebándole mate todo el día a Artigas. Toda una vida de lucha. Y hablo de Ancina como puedo hablar de Soledad Cruz, como puedo hablar de otras personas africanas o negros criollos, como se le decía antes, afrodescendientes de nuestro país. El Uruguay no quiere dejar de decir negro. Entonces, cuando el Uruguay no quiere dejar de ser negro, está diciendo, esta persona es mía. Y nosotras no somos de nadie, somos de nosotros mismos. Cuando a mí no me preocupa, a veces entre nosotros nos decimos negro, entre nosotros, pero es entre nosotros, no de los otros hacia nosotros. Sí, no. Y ahí una persona puede decir la misma palabra, negro o negra, y sonar completamente diferente. Claro, diferentes tonalidades. Exacto. Totalmente. Y hay veces que a mí eso, me llama mucho la atención y observo, ¿no? Y aquí en Argentina, en muchos sitios, ¿no? Que es, no sois negros. ¿Por qué hacéis esto, no? ¿Por qué dices esto? Claro. Porque no se permite, no se quiere permitir lo que es una gran realidad. Nosotros somos descendientes de africanos. ¿Hay muchos negros aquí? ¿Hay muchos afros? Se habla después de censos que se han hecho
en los cuales yo no creo, se hablan de que somos el 10%, yo creo que somos bastante más. A pesar de la limpieza étnica que se ha hecho en este país, ¿no? Pero yo creo que somos bastante más. Imagina. Claro, y luego, porque como comenté antes, ¿no? Y además no sé si se podrá apreciar, pero me encanta mirarte de repente porque andas brillando, porque estás con purpurina después de haber... Claro, sé, pero es que esas cosas pasan días, semanas, meses, y es como cuando vas a la playa, ¿no? Vuelves y dices, pues ya me he duchado y sigo teniendo arena, ¿no? Es lo mismo, pero me gusta porque te veo brillando a ratos, ¿no? Ay, no me gusta eso. Qué hermoso. Ay, qué... No, pero es bonito. A mí me gusta. A mí me gusta, lo menciono porque me gusta. Y entonces, al ver esto, vimos ahora los desfiles de carnaval, las comparsas, las muras, las revistas, los humoristas y los... ¿No son pregonistas? No, pregonistas. Pero hay uno, es que es como periodistas, pero yo siempre digo periodistas. Eso te vas a acordar. Ya me voy. Sí. Y entonces había como, es lo que tú decías, ¿no? Lo que se ve del candombe es la fiesta, la música, los tambores, los no sé qué, los no sé cuántos. Pero hay toda una historia y toda una cultura detrás que es lo que realmente se reivindica. Exacto. Y en todos estos festejos hay, a ratos decía yo... Esta palabra festejo en realidad no deja de ser. Sí. Bueno, porque es lo que se ve, es lo que se transmite. Claro. Y aún así, sea o no sea, a mí me hizo falta ver como más presencia de personas afros. Claro. Y es como, ¿dónde están? Y hay. ¿Sabes dónde estamos? En el cordón de la ciudad. En las afueras de las ciudades. De todas las ciudades. Yo no te voy a negar que hay personas negras y tiene que ver con las oportunidades personales y históricas. Hay personas negras que han podido establecer un vínculo fluido y de decisión dentro de la sociedad uruguaya. Pero el grueso de nuestra comunidad está bajo un índice de pobreza muy profundo. ¿Querés ver negros? Andate al cordón de la ciudad. Allí, en los trabajos menos remunerados, en los trabajos más difíciles, vas a encontrar a los negros mezclados, afrodescendientes mezclados, y con indio, con los blancos pobres, mulatos mestizos. Allí estamos nosotros. Yo vivo en un barrio Palermo, yo soy orgullosa de mi barrio, que en otro momento de la historia era la zona roja de Montevideo, Barrio Sur y Palermo, por fuera prácticamente, cuando después que sacaron las murallas, por fuera de las murallas de una ciudad fortificada como fue Montevideo en el siglo XIX. Nosotros muchas veces no queremos parecer los que pasan llorando todo el tiempo. O victimizándose, ¿no? Exactamente. Pero la vida nuestra no es nada fácil. Podrás decir, la de cualquier uruguayo no es nada fácil porque vivir en el tercer mundo, en un país al sudeste de Sudamérica, con un clima que no es ni muy ni tan entre dos países súper fuertes y dominantes, nos crea una economía que es, para sobrevivir es difícil, muy difícil. Este es uno de los países más caros de América. Entonces, imagínate que nosotros que no tenemos herencias, los afrodescendientes de este país, no tenemos herencias, ha sido todo a sangre, sudor y lágrimas. Entonces lo que nosotros hemos optado, y lo que nosotros, sobre todo las mujeres, hemos optado por unificar esfuerzos. Tu historia termina con tu muerte, mi historia termina con mi muerte, pero la historia de nosotras juntas es el futuro para las nuevas generaciones.
Eso es necesario, eso es muy necesario. Entender eso, las sociedades por lo regular, a través de la moda y a través de muchos mandatos, nos dicen, sos única, sos hermosa, sos maravillosa, mereces todo, no te juntes con ella. Cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es juntarnos entre nosotras para empoderarnos, siempre y en todas las tareas, aprender juntas, desaprender esa forma capitalista y eurocéntrica que tienen de decir que los que no somos altos y rubios somos menos. Nadie es menos que nadie. No, en absoluto, en absoluto. Y es hermoso lo que dices ahora, porque siempre pregunto, ¿no?, a las personas, a las diferentes mujeres con las que me siento a tener estas conversaciones, que cuánto es importante, ¿no?, para ellas el hecho de tener una comunidad, un círculo de mujeres con las que compartir, con las que intercambiar, en la que simplemente, yo qué sé, que a veces es lo que necesitamos y no lo sabemos, que ese abrazo, ese grupo que te entiende, y no tienes que estar demostrando nada porque no tienes nada que demostrarse. Y cuando sales de tu casa por la mañana a enfrentarte con el mundo, ahí sí sientes que tienes tanto que demostrar o tanto que... Y es como la vida, nuestra vida lo llevamos en la sangre, venimos luchando desde bien pequeñitos, desde nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos, y lo llevamos en la sangre, pero también es un trabajo soltarlo y también es un trabajo reconocer que necesitamos más estos espacios seguros para nosotros. Claro, porque además nosotros no tenemos nada que demostrar, pero tenemos mucho para mostrar. Tenemos para demostrar la otra parte. Decir. La otra parte, muy invisibilizadas nosotras por diferentes razones. Y por lo regular, lo que nos pasa es que la sociedad pretende que seamos parte de ellos, pero como ellos quieran. Muchas veces se habla mucho del pelo. Sí. Tiene que ver. Para mí la cabeza tiene que estar ordenada por dentro, por fuera es otro tema. Pero además de eso, para ir a trabajar a algún lugar, a cualquier lugar, la mujer afro, hoy te das cuenta de, por ejemplo, acá en Montevideo, de cuáles son las uruguayas militantes, por ejemplo, y cuáles son las mujeres afromigrantes. Las afromigrantes tienen su pelo laciado, nosotras no. Nosotras no laciamos nuestro pelo. Este es así. Este es así, tiene que seguir así. Creciendo para arriba. Sí, y además es la forma en cómo nos crece, ¿no? Que también dice mucho. Por supuesto, nosotros crecemos para arriba. No necesitamos que nos domestiquen. No. Entonces, un poco eso, muchas veces se habla del vestuario, de que ciertas cosas, en este caso en la sociedad uruguaya está se comparte mucho, y se comparte mucho porque el carnaval ha sido un fuerte, de alguna manera, para nosotros. Pero tiene que quedar bien claro de que candombe no es carnaval. Muchas veces se cree que el candombe es solamente lo que es el carnaval, y eso es un grave error. El candombe es una forma de vida comunitaria, es una forma de hacer cultural comunitaria, sociocultural, una forma de enfocar todas las cabezas y transformarlas en fortalezas. Candombe es eso. En candombe hay que escuchar mucho, mucho, mucho para poder danzar cualquier música nuestra, cualquier música africana. Y estabas diciendo ahora, ¿no?, cómo empezaste, ¿no?, con el candombe. Vivir en un barrio candombero, en un barrio de negros, hace que inmediatamente seas parte. Yo tenía mi tía que era cantante, pero además de mi tía que era cantante, vivir en un barrio donde salen los tambores, digamos como que lo mejor que le puede pasar a un niño afro es eso, verse reflejado en los otros grandes que te van transmitiendo lo que hacen
y lo toman con mucha seriedad, lo toman como algo sagrado, se puede decir. Y bueno, eso. Yo siempre lo cuento, yo no nací acá en Alsina, siempre viví a 2 cuadras, a 2 calles. Y cuando éramos chicos, mis hermanos y yo tengo mi hermana mayor, Beatriz, mi hermano menor, Fernando, mi mamá, cuando se escuchaba los tambores ya, nos sacaba volando así. Para verlo. Para ir a los tambores, porque se acompañaba. Antes los tambores no salían, como ahora que salen todos los días, todas las semanas, así, en este momento en el carnaval sí, pero además en todos los barrios de Montevideo se sale mucho. Antes solamente se salía acá en Cuarén, en el Cerro, en la Unión, pero donde había gente negra. Entonces, la ida esta, vino que la calle Isla de Flores, actualmente es una calle muy conocida, porque inclusive nosotros decimos la avenida del Candombe, le decimos, pero porque era la calle por la cual se visitaban desde Cuarén hasta Encina, y desde Encina hasta Cuarén salían con los tambores a saludarse, a visitarse en las fechas importantes para la comunidad, o sea, fechas patrias, fechas afectivas como el Día del Padre, la Madre, demás. Era una señal de respeto, era una señal de afecto, de esa visita, la gente del cordón también, ¿no? La gente de los conventillos de diferentes barrios. Siempre digo y siempre lo cuento, que acá en Encina, donde vos vas a ver esas viviendas que están viendo, no eran así. Actualmente es una cooperativa de viviendas, pero antes lo que nosotros llamamos el barrio era un conjunto de casas de inquilinato, que sí se podría decir que eran conventillos. Sí, de algún modo sí, pero eran casas de inquilinato donde vivían más de 600 familias acá. 2 medias manzanas llenas de gente que, si bien no vivía en la pobreza extrema, era un barrio o era un lugar que estaba discriminado porque había mucha gente afro, mucha gente negra. Era un barrio de negros. Entonces, pues, salir con los tambores, ganar en medio de la calle, en aquellas épocas, no era nada común. Agarrar la calle, había muy pocos autos en aquellas épocas, ahora está lleno. Ir hasta el conventillo, dar los respetos, tocar adentro del conventillo, de una forma de hermanarse. Después venían los de cordón, tocaban acá. Todo ese viaje ritual y espiritual que se hacía también era parte de la unidad y era parte de lo que nosotros queríamos de alguna forma preservar. Y el carnaval tuvo un papel que para mí no ha sido bueno. Yo salgo en carnaval, yo salgo en carnaval, pero a veces hay que pelearla por dentro, también está eso. Haber convertido la cultura afro en un concurso para ver quién es mejor, no le hizo bien a la comunidad. Entendemos que no. Porque no necesitas ser el primero o ganarle a un hermano tuyo para que lo tuyo sea bueno. Es que volvemos a decir lo que estamos comentando ahora, ¿no? Que no tenemos nada que demostrar. Exactamente. Y aquí es todo lo contrario. Exactamente. Que demuéstrame que lo tuyo es mejor, ¿no? Te ponen a competir. Exacto. Y que la competencia no genera buenas cosas. No. Es parte de las herramientas capitalistas, son parte de las herramientas capitalistas. Y yo estoy allí porque muchas veces me peleé con el carnaval. Para nosotros es una pasión, porque también era lo que nos hacía ir a diferentes barrios. Había muchos tablados en Montevideo, ¿no? Y ahora no hay tantos. Y veías otra gente. No me canso de decir que lo que yo gané en carnaval fueron amigos. Conocer gente. Conocer gente afro y no afro, porque también están los otros. Claro. Y hay una situación que tiene que ver con nosotros los afrodescendientes visibles, los afrodescendientes no visibles porque parecen blancos, pero son de familia negra, también está eso, y directamente con los blancos,
mientras que exista el respeto por el otro, por la otra, mientras que exista la empatía por el otro y por la otra, vamos a estar bien, vamos a convivir, dominados y dominantes de otras épocas. Hoy, todos seres humanos. Pero si no me respetás, amigo, o amiga, no vamos a estar bien. Y también la otra parte, nosotros como afro. Negro que defiende la casa, que defiende las ideas del amo, no es mi hermano. Descolonizar también es eso. Negro que defiende, o negra que defiende, afro, hombre o mujer, que defiende los beneficios del amo, no es mi hermano, no es mi hermana. No puede serlo. Podemos ser de la misma etnia, pero quien no se da cuenta de que la esclavitud nos generó un terrible atraso en nuestro desarrollo comunitario, quien no entienda eso, para mí no merece ni siquiera la pena de gastar energía, ¿no? Claro. Esa persona, en plan, ya está. Claro. Ya Sí, está. Es sí. como lo que también comentábamos, ¿no? Antes de decir, cuando una persona tiene una forma de pensar tan rígida, tan sólida, no es mi trabajo educarte, no es mi trabajo cambiar, no tengo por qué estar convenciéndote de nada. Piensas así, estupendo, ¿sabes? Es tu forma de pensar. Hablaré, comunicaré y llegaré más lejos con otras personas que tienen otra mentalidad o diferentes pero más afín, ¿no? Claro, un poco claro. más con la que puedas hablar y llegar a alguna conclusión. Mínimo acuerdo. Sí, un mínimo acuerdo, o simplemente que haya una comunicación, ¿no? Claro. Que ahí es donde empieza algo, ¿no? Sí. Y es increíble esto. Y con la música, con el candombe, con lo que tú haces, ¿qué cosas te han traído, ¿no? Pero en concreto, algo que dices, aparte de amigos, ¿no? De también visitar sitios, en tu transformación, ¿qué cosas En mi te dan? desarrollo, no consigo el desarrollo de una persona a solas, no consigo. Muchas veces se hace la cuestión muy meritocrática. Si fulanita logró, si fulanito logró tal lugar, tú también vas a poder. Y eso es una fantasía, muchas veces. No significa que no debamos esforzarnos, no significa que no debamos estudiar, no significa que no debamos ir por el carril correspondiente para lograr nuestros sueños, nuestros proyectos. No significa eso. Las personas, para trabajar y que tenga trascendencia cada paso, cada logro que tengamos, es importante que lo hagamos juntas y juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque el mérito de uno solo es fácil de quebrar. El mérito de muchos se convierte muchas veces hasta en una política pública. Yo, por ejemplo, te cuento que entre cosas que he hecho en mi vida, soy parte de una cooperativa. Vivo en una casa que es la cooperativa UFAMA del Sur. En la época que nosotros militamos en la organización Mundo Afro, armamos esa cooperativa para mujeres afro. ¿Cómo se llama? UFAMA del Sur. UFAMA. Hoy Mundo Afro tiene varias cooperativas más que han podido armarse y la gente, esa experiencia ha podido replicarla en diferentes lugares. Qué bueno. Y eso es muy bueno. Hoy para familias, pero en aquel momento, por cuestiones de violencia de género y demás, y también porque era justo, nosotros somos las titulares de nuestras viviendas. Nosotras y nuestros hijos, nosotros somos mujeres que fue de familia, la mayoría, y no somos solamente mujeres afro, porque tampoco la idea era gayizar, pero las compañeras que tenían que son afro, que están en la cooperativa, saben dónde están. Y es bueno que en todas las cooperativas
de mujeres afro o de familias afro, la gente que no lo es sepa dónde está. Nadie se va a vengar, ni mucho menos, pero es un mundo distinto, es diferente. Y paso a decir algo que es muy irónico: en mi cooperativa no se puede tocar el tambor, es una locura. Ya vamos a lograr que se pueda hacer. ¿Y por qué no se puede? Porque algunas compañeras entendían que eso, en ese momento se vota todo para asamblear, obviamente. En aquel momento la cooperativa no estaba rodeada de cooperativas como ahora, estaba dentro de un lugar que estaba bastante desolado y como ya habíamos recibido de parte de los edificios rojos que están en la Rambla una carta que Organizaciones Mundófilo la manejó muy bien. En la carta era firmada por más de 2.000 personas porque no querían que mujeres negras fueran a vivir al barrio. Y Mundófilo en ese momento hizo un llamado, porque fue una actitud absolutamente racista. Totalmente. Hizo un llamado a todas las autoridades a que vinieran a decir, bueno, ¿de qué se trata esto, no? Qué fuerte, ¿no? Sí. Después de eso nosotros tuvimos que seguir trabajando y ¿cómo poder decir? Y armar la cooperativa, que a su vez tardó un tiempo, porque el director de obra nos robó, bueno, pila de cosas que suelen sucedernos a las mujeres, con más facilidad que nosotros, porque no tenemos experiencia en obra nosotros, ¿no? Íbamos a trabajar, pero cómo se maneja una obra, el tema de los costos y demás, no sabía. Y de la obra al final nuestra se termina en el 2010. La terminó, ya tenemos el 80% de la obra hecha cuando pasó todo esto, entre el 2003 y 2008 pasamos momentos muy difíciles y del 2008 al 2010 una empresa terminó la obra y ya nos mudamos. Cuando nos mudamos ya recién empezaban las otras cooperativas que hay alrededor de lo que hace a armarse. Entonces un poco las compañeras con el temor de que me digan estas negras, ¿no? Están haciendo barullo, están haciendo ruido, porque muchas veces la gente se cree que el candombe es barullo, se cree que el candombe es ruido, se cree que el candombe no es música, ¿no? Entonces un poco con el temor de eso, de que fuéramos a ser de algún modo perseguidas por esa situación también, no permitían que dentro de la cooperativa se tocara el tambor. Es muy fuerte, ¿no? Porque a veces es como que uno se cohíbe y no está siendo 100%, ¿no? Por el miedo a no ser aceptado o a ser rechazado. Claro. Y eso cohíbe muchísimo. Y claro, imagino que aquí eso es una lucha continua, ¿no? En un país como Uruguay, en el que se ha blanqueado no sé cuántas veces, el país se ha intentado eliminar, ¿no? La historia afro que hay aquí, que hoy en día se reivindica justamente a través de lo del candombe, que yo te dije también en los desfiles. En algunas comparsas y algunos grupos que pasaron, me hizo falta ver, o sea, sentí falta de más presencia afro, ¿no? Pero ahí está la otra situación. El candombe, cuando sacan a nuestra gente de acá de los barrios, la gente se fue a otros lugares a vivir. Entonces, aquello que quisieron hacer, terminar de alejar el candombe, en vez de terminarlo, se multiplicó. Porque en todos los barrios la gente le gusta el candombe, le fue gustando, Claro. Entonces, en todos los barrios hay comparsas. Hoy en Montevideo, yo te puedo hablar que hay más de 50 comparsas, más las del interior. Fue un trabajo que le salió al revés. Todo eso sucedió en época de la dictadura militar. Esto que estoy hablando, de tirar a los barrios, de desalojar los conventillos, de desalojar todo y tirar para el cordón de la ciudad. Fue época de los militares, de la dictadura cívico-militar. Porque no eran solamente los militares, a ellos los mandaban otros. Entonces, tener hoy un país donde se reprime mucho el candombe, pero también los otros y las otras que no son afro hayan tomado la bandera, ¿no? La bandera de candombe como forma de unificar, también hace que haya comparsas donde no hay un solo negro.
ni un solo afrodescendiente. Sí, que... Tienen otras características, porque tienen la característica de armar para competir. Nosotros no queremos salir a competir. Yo hablo por mí. No quiero salir a competir. Quiero salir a mostrar mi cultura. Es la cultura más antigua que tiene este país. Mira. Y sin embargo tenés que ganarle al otro para... ¿Entendés? Sí. Sin embargo, yo fui parte del grupo Asesor de Candombe de este país, que fue un grupo que es por el Ministerio de Educación y Cultura, y quedó como disuelto, ¿no? Después cuando vino el gobierno de este hombre que se va por ir ahora, y nosotros entendíamos que el candombe había que pasearlo, más que pasearlo, había que armarlo en diferentes departamentos, porque hay gente que cree que el candombe va a ir a destruir, a denigrar un barrio, porque el candombe es sinónimo de clase popular. Los ricos también bailan candombe, los ricos también en la industria de la cultura afro, se le puede llamar así, también graban sus candombes, ¿sí? Hubo una época en que grababan ellos, solamente nosotros no. Hubo que hacer candombes de comparsa y grabarlos. Durante mucho tiempo no se grababa candombe. En este país venía solamente música europea, inclusive la música de Brasil, que es lo más cercano que tenemos. Sí. Solamente gustábamos nosotros, los afro, en aquellas épocas, estoy hablando 50 años atrás, yo tengo 66, gustábamos de la música afro-brasileña. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, y podría decirte que una gran mayoría, por todo el tema de cómo fue la esclavitud, cuando se abolió en Brasil y se abolió acá antes, muchos somos descendientes de afro-brasileños que se vinieron para acá. También, claro. Hoy hablamos de afro-uruguayos, afro-brasileños, afro-argentinos, pero estamos hablando de las personas esclavizadas, que somos todos familia. Entonces, con lo que no tendría ni siquiera que haber diferencias entre nosotros, claro, porque a veces por X o por B las hay, ¿no? Sí. Y vuelve a ser tema de conversación esto. Sí, cada país tiene sus características, sus reglamentaciones, sus leyes, sus cosas, ¿no? Pero todavía nosotros como afro no hemos logrado esa unión, ¿no? La unión es necesaria, el desarrollo es necesario. Nuestras comunidades se reúnen de a poco, en diferentes lugares. Como en guetos, ¿no? Haciendo como grupitos de... Yo no diría guetos, pero... Vale. Directamente grupos. Hay que aquilombarse. Hay que aquilombarse. Sí. De eso se trata. Una sociedad distinta entre afroindígenas, porque también es eso, ¿no? Una sociedad diferente, afroindígena, con otras características. Claro, al mundo hegemónico eso no le gusta. ¿Qué le va a gustar? Sos un buen alumno siempre y cuando vayas a perpetuar sus derechos, si no, no lo sos. Bueno, nosotros los afrocandomberos, por suerte somos muy malos alumnos y por suerte vamos a seguir tratando de que nuestro candombe vaya por el carril que corresponde. Como tiene que ser. Como tiene que ser, ¿no? Y para ir cerrando, dos preguntas. Yo seguiría haciéndote más preguntas y seguiría esta conversación hasta que dé, ¿no? Porque da para hablar de muchas cosas. No sé si has estado alguna vez en África. No. Buah, esto es algo que tienes pendiente. Sí. Tiene que suceder. Sí. Directamente iría a Nigeria. ¿Por qué Nigeria? Porque Nigeria es la zona donde nuestras orillas africanas, yo soy hija de Payango, yo soy de la región de matriz africana. Ajá. Allí está Dios, el lugar, digamos, natural de mi orilla. Entonces me encantaría ir ahí. Y yo sé que te va a encantar y vas a querer ir también a otros países. Sí, por supuesto. Y más ahora que están abriendo fronteras,
y es hermoso. Ayer, por ejemplo, se confirmó que Kenia, Gambia, eran como 5 países que oficialmente, ¿no? Como que ya abrieron las fronteras para todo africano que quiera ir a visitar estos países. Esto nunca había pasado. Sí, ¿No? Es algo que la gente a veces sufre por poder moverse y salir, ¿no? Y todo el mundo ve Europa como el futuro, el sitio donde estar, porque, bueno, ganas bien, porque no sé qué. Ay, se arriesgan la vida. Claro. Arriesgan la vida para llegar allí y llegas, no tienes la documentación, no puedes trabajar de forma legal, duermes en la calle, entonces hay como una serie ahí de sufrimiento que uno se expone y arriesga incluso su vida, ¿no? Claro. Y es como, ay, me parece fantástico y ojalá más países abran las fronteras para que la gente vaya a conocer, no tenga la espina clavada de quiero ir a Francia, a Italia. ¿Sabes una cosa? Mira, justamente hablando de eso. Yo he ido a Europa y por alguna razón en algún momento voy a tener que volver. Y tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con la música. Ir a África, para nosotros los afroamericanos, y yo hablo, me tomo el atrevimiento de no de hablar en nombre de todos, pero sí lo que está en el pensamiento de muchos, de muchas, porque yo soy una mujer feminista, desde hace mucho tiempo, desde que me criaba. Ir a África es ir a buscar no solamente nuestro pasado, sino ir a buscar la esencia espiritual que corresponde, que nos corresponde. Hay por ahí como una cuestión de mala información, de falsa información, porque lo que tiene el tema de la globalización es que te lleva un montón de información y nunca sabes cuál es la cierta, nunca sabes si es verdad, porque muchos hablan y ¿dónde está lo legítimo? ¿No? Entonces lo más importante es poder llegar allí. Parece mentira que nosotros cruzamos el Atlántico y estamos en África. Sería nomás, acá Montevideo, viste que es un estuario, sería divino. Nosotros no estamos a la altura de Sudáfrica, nosotros en el Uruguay. Pero es curioso que no haya ni siquiera vuelos directos. No es curioso. Y que tengas que pasar por Europa para llegar. Claro, eso es curioso. Eso es parte del capitalismo. Eso es parte del no dejar ser. Eso es parte del no dejar crecer. Eso es parte de la fragmentación que sistemáticamente desde hace 2 o 3 siglos se viene dando. Para que los africanos no conocieran a los afroamericanos y para que los afroamericanos no conocieran a nuestra madre patria. ¿Por qué? Porque así somos más fuertes. ¿Hay un tema que tiene que ver con la religiosidad? Sí, creo que sí. Hay un tema que tiene mucho que ver con la religiosidad. ¿Será más aceptada? ¿Será menos aceptada? Acá todas las religiones de matriz africana, ¿sabes cómo se les dice? Brujería. Brujería, mira. Y nosotros no somos brujos. Somos personas espirituales. A la Iglesia Católica, que tanto daño nos ha hecho a nosotros como comunidad, si queremos buscar responsables, tenemos que ir ahí, a la Iglesia Católica. Y muchos de nosotros todavía decimos, por Dios, estamos... Y no me siento culpable al decir esto. Nos han dicho, nos han informado, nos han hecho creer que la única realidad que nosotros tenemos era un solo Dios, todopoderoso, omnipotente, y nosotros tenemos una madre naturaleza que nos da mucho más de lo que el mundo hegemónico nos quiere hacer. Yo le pido al universo, hoy aquí contigo, que sos una mujer africana, hoy le pido al universo que a las mujeres afro nos deje ir a África, a conocer, a enriquecernos, a contarles a las otras y los otros cómo les fue a los que sacaron de ella. Aquí estamos. ¿Vamos a ir?
La última pregunta. Como mujer afro, mujer negra, en estos momentos, ¿qué es lo que más echas de menos? ¿No? En la sociedad, en la familia o aquí, ¿no? En el barrio en el que vives. ¿Qué es lo que más extraño? En realidad, la vida que llevo es terrible, ¿no? La vida que llevo no me da tiempo a extrañar, pero sí mostrar, hacerles ver a mis hijos, a mis nietas, a mis sobrinas nietas, a mi sobrina, a mi familia y a la comunidad afro, hacerles ver que existe otro tipo de vida, otro tipo de vínculo que no tiene que ver con las máquinas. Acá hasta se intentó tocar el tambor con máquinas. ¿Cómo se hace eso? Hay gente que lo hace, lamentablemente. Y no es una cuestión personal contra la persona que toca el tambor con máquinas, porque para él es un viaje de él, pero para nosotros, cada tamborilera, cada tamborilero que se cuelga un tambor, se cuelga un pedazo de África. Se cuelga un pedazo de África. Un tambor habla, un tambor dice. Lo que se va armando entre el chico repique y piano, ese diálogo, esa conversación, que hace que la gente vaya por la calle y vaya bailando sin saber lo que es, ¿no? Pero siguiendo, ¿no? Y dejando fluir el ritmo que uno siente por dentro. Exactamente. Eso, más allá de que es una riqueza que tiene que volver a ser parte de lo común, con sus horarios, con sus tiempos, con lo que sea. Yo lo que extraño mucho es la comunidad junta, eso sí, y cada vez que puedo, un ratito, ir a los tambores, un ratito hacer eso, pero sí trabajar para que el candombe, que no es la parte rítmica, el candombe que es la comunidad unida, pueda ir proyectándose. Mi grupo se llama Afrogama. Somos mujeres... ¿Afrogama? Sí. Afrogama. Sí. Afrogama. No, Afrogama. Porque el grupo apoya a la mujer afro y cuando empezamos a cantar, porque no nos escuchaban, yo como soy artista, a mí me pareció que era la mejor manera cantando que iban a escuchar a las mujeres, éramos mujeres jóvenes. Afrogama tiene 30 años. Y seguimos cantando nuestras verdades. Y tenemos nuestras obras de teatro que hablan de esas verdades y de nuestros objetivos. Y tenemos un grupo de hojas de yuyería. Ah, mira. Sí, que se llama Osain, que habla de la curación a través de las plantas, de las tinturas, de las flores, pero no en la parte romántica, sino en la parte sanadora. Y pronto vamos a tener un espacio para nosotras, junto con otros 2 grupos de compañeras, que va a ser la Casa de los Ancestras, donde vamos a poder desarrollarnos un poco más y transmitir a nuestras pares de nuestra edad y a las generaciones venideras algunas de las cosas que nos parecen interesantes y para que puedan seguirlas. ¿Y esto está en proceso ahora, aquí en Montevideo? Sí. Está aprobado ya. Eso me hace muy feliz. Qué bueno, felicidades, porque justamente lo que hablamos ahora, ¿no? Lo importante que es tener espacios así para poder compartir. Exacto. Y sentir que estás en tu casa, no que estás ocupando un espacio donde te tienes que cohibir para, ¿sabes? Como que encajar como esperan, ¿no? Que encajes. Sí. Qué hermoso esto. Y ser dueños de nuestra propia historia, eso es más que fundamental. Sentirnos dueños de nuestra propia historia. Acá nadie va a inventar ni nadie va a mentir. Acá todas vamos a decir y vamos a tratar de que haya cohesión en nuestros sentires y en nuestros pensamientos y en el cómo, porque uno de los graves problemas es que muchas veces
hay en todas las comunidades, no solamente la de los afro, es cómo llevar a cabo las cosas, la metodología. Por lo regular, las metodologías a veces hacen que las cosas no se puedan llevar a cabo, porque todos con nuestra mejor intención queremos imponer cosas que de repente al otro no le gustan. Claro. Y bueno, en eso estamos. Qué lindo. ¿Te puedo pedir un favor? Ahora de repente me sale aquí, ya para cerrarlo, con el ritmo candombe, hacer como, no sé, repetir esto de, no sé, que sea como un mantra incluso, ¿no? Mujeres sembrando sueños y que cada mujer se pregunte, ¿y yo qué sueño tengo? ¿Cómo lo metemos esto en el candombe ahora mismo? ¿Cómo...? Déjame pensar, ahora te veo sorpresa. Sí, yo qué sueño tengo. Yo diría mejor, ¿y nosotras qué sueño podemos concretar? Yo siempre hablo en nosotras, aunque diga yo, porque somos las pasadas, somos las que estamos y somos las que vienen. Entonces, ese nosotros tiene mucho valor. Ay. ¿Te puedo cantar algo de candombe? Por favor, por favor. Te lo voy a hacer a Madera. Es una canción que hace mucho tiempo nosotros en nuestra despedida de programa. Un pedacito solamente en el estribillo. El candombe es el que nos da su fuerza para luchar, trabajar y avanzar. El candombe es raíz ancestral, es nuestra identidad, ritmo de mi Uruguay, Uruguay. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias. Me muero. No me lo hagas. Me muero. Te amo, te adoro. Muchas gracias. Son muy lindas. Me alegro tanto de haber conseguido esta entrevista. Ya me puedo ir feliz. Bueno, me alegro mucho. ¡Qué lindo! Me alegro mucho de conocerte y que, bueno, acá hay una ramita más de Afrogama que sos vos. ¡Qué lindo esto, de verdad! Ay, de repente, no sé, me ha dado ahí el on a la sensibilidad que... Y sí, es bueno. Que tengo ahí, qué lindo. ¿Cuántas cosas hemos llorado? Muchas. Madre mía, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje y permitir que esta historia eche raíces en ti. Recuerda que cada sueño sembrado hoy es el cambio del mañana. Encuéntranos y suscríbete en YouTube, Spotify, Apple Podcast, eBooks o en tu plataforma de podcast favorita. Soy Ludia Adelino y seguimos sembrando sueños juntas.